Hola, bienvenidos a este video. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar el método del descenso por gradiente para entrenar una red data line como la que muestro aquí. Recuerden que el problema consiste en que tenemos un conjunto de patrones de prueba, de ejemplo, y con ellos queremos hallar los pesos sinápticos y la polarización para hacer que la red monocapa responda como nosotros deseamos. Ese es el problema que queremos resolver. Recuerden la regla de Wheatstone-Hoff. Esta fórmula nos permite calcular los pesos sinápticos y la polarización a partir de los patrones de ejemplo. La única pequeña desventaja que tiene esta regla es que requiere conocer todos los ejemplos desde un principio para poder computar los pesos sinápticos y la polarización. Si en algún momento llega un nuevo ejemplo, se tiene que recomputar todo nuevamente. Entonces, ahora estamos en búsqueda de un algoritmo iterativo que permita aprender, modificar los pesos sinápticos y la polarización conforme vayan llegando nuevos ejemplos. Entonces, ese algoritmo es el aprendizaje Wheatstone-Hoff iterativo que vamos a derivar usando el método de descenso por gradiente enseguida. Recuerden la regla de Wheatstone-Hoff que minimizaba el error cuadrático medio. Ahora vamos a estar interesados en este método en minimizar el error cuadrático de cada uno de los patrones por separado. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar lo que ocurre con un patrón Q, que se lo metemos a la red data line y esta red responde con una Q. Con ello podemos formar un error, un vector de error EQ, que es la diferencia entre la respuesta deseada menos la respuesta de la red neuronal, y definimos el error cuadrático como el producto punto del vector de error. Este producto punto nos está dando la suma de los errores cuadráticos de cada neurona. Vamos a estar interesados en minimizar el error cuadrático para el ejemplo Q, solamente para el ejemplo Q. Esta es la diferencia con respecto a la regla de Wheatstone-Hoff, en donde minimizábamos el error cuadrático medio de todos los patrones de ejemplo. En esta ocasión nada más estamos analizando el de un solo ejemplo. Y bueno, nos va a quedar esta función objetivo, en donde los errores de cada neurona están en función, por supuesto, de los pesos sinápticos y la polarización, donde están contenidos en X, dado por esta fórmula. Ahora vamos a usar el método del descenso por gradiente, en donde podemos reescribir la función objetivo de tal manera que pongamos la matriz en términos de los vectores columna, x1 hasta xs, donde cada uno de estos vectores contiene los pesos sinápticos y la polarización de la neurona 1, después de la neurona 2, y así sucesivamente hasta la neurona S. Quiero hacer notar que este producto punto es la suma de los errores cuadráticos de cada neurona. Y ese error cuadrático depende por separado de sus pesos sinápticos y polarización de esa misma neurona, ¿sí? El error cuadrático de la neurona I depende de los pesos sinápticos y de la polarización de la neurona I. Y bueno, ese error cuadrático está dado por la diferencia entre la respuesta deseada menos la salida que da la neurona. Recuerden que la salida de la neurona es el producto punto entre X transpuesta por el vector Z que contiene los patrones de entrada, aumentado con un 1 al final. Para usar el método de descenso por gradiente necesitamos calcular el gradiente de F respecto a la matriz X. Entonces aquí lo vamos a hacer. Ese gradiente no es más que una matriz que contiene los gradientes respecto a x1, x2 y así sucesivamente hasta xs de los pesos sinápticos y la polarización de cada neurona. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el gradiente de la función f respecto a los pesos sinápticos de la neurona I, de cualquier neurona. Lo vamos a hacer aquí de la siguiente manera. Este gradiente se puede descomponer por la regla de la cadena en dos
derivadas. La primera es que la variación de la función f respecto a la variación del error, que eso es igual a 2 veces EI. Y después la variación de ese error cuadrático, la variación del vector que contiene los pesos sinápticos y la polarización de esa neurona. Y esa derivada es igual a menos z, al vector menos z. Con esto en mente, podemos sustituir en esta expresión, nada más cambiando los subíndices. Este sería el gradiente para la neurona 1, después para la neurona 2 y así sucesivamente hasta la última neurona. Y bueno, estos zetas y este error dependen de cada patrón Q. Entonces por eso tiene este índice. Si ustedes sustituyen y después sacamos por la izquierda al vector z junto con menos 2, que es una escalar, nos queda un vector de elementos del error de cada neurona. Entonces ese vector está acostado, por lo tanto tenemos que transponerlo y queda de esta manera. Esto ya es el gradiente de la función f con respecto a la matriz x, y ahora usamos la fórmula para el método del descenso por gradiente. Recuerden que en cada iteración vamos a hacer una mejor apuesta de dónde se encuentra ese mínimo. Entonces esta es la fórmula del método de descenso por gradiente, en donde hemos sustituido el gradiente por lo que nos ha dado. Entonces noten que hemos cambiado el signo porque recuerden que nos tenemos que mover en contra del gradiente y hemos añadido un factor alfa, que es el índice de aprendizaje, así lo vamos a conocer. Bien, esta fórmula ya la podremos usar, pero la quiero descomponer en términos de los pesos sinápticos y la polarización. Así que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Sustituimos esta expresión en la ecuación del método de descenso por gradiente. Y después también sustituimos el z en términos del patrón de prueba. Y ahora descomponemos estas dos ecuaciones y sacamos la transpuesta de cada una de ellas. De tal manera que tenemos estas dos ecuaciones que serán las que vamos a estar usando para actualizar los pesos sinápticos y la polarización en cada iteración del aprendizaje de Woodrow-Hoff. ¿Ok? Bueno, ahora les voy a mostrar cómo queda el método del descenso por gradiente. Recapitulando lo que hemos logrado hasta este momento, recuerden que el método del descenso por gradiente va a buscar encontrar los pesos sinápticos y la polarización que minimizan el error cuadrático de cada patrón de ejemplo. ¿Ok? Y bueno, el método está aquí. Este es el pseudocódigo. Noten que se parece muchísimo al método del algoritmo del perceptrón, en donde se inicializa aleatoriamente los pesos sinápticos y la polarización. Esto es igualito al método de descenso por gradiente. Después entra a un ciclo, en este caso de épocas, desde 1 hasta n épocas, y repite los siguientes pasos. Entra a un ciclo en donde vamos a presentarle uno a uno los patrones de ejemplo. Tomamos un patrón de ejemplo, se lo presentamos a la neurona responde con una A, Q, y después calculamos un error. Con ese error se actualizan los pesos sinápticos y la polarización en cada iteración. Entonces, de esta manera, si escogemos un alfa adecuado, podríamos encontrar los pesos sinápticos y polarización al cual converge el algoritmo. ¿Ok? Bueno, sobre la convergencia de este algoritmo, deben de recordar que está basado en el método de descenso por gradiente y por lo tanto hereda las propiedades de convergencia del descenso por gradiente. De hecho, se puede demostrar que este algoritmo garantiza la convergencia hacia la solución que da la regla de Woodrow-Hoff, siempre y cuando tengan un alfa adecuado, y también si R es invertible, es decir, cuando hay un único mínimo. Entonces se garantiza esa convergencia. Bueno, pues eso es todo en este video. Ya tenemos otro método con el cual podemos entrenar una red data line
en esta ocasión de manera iterativa. Además, hemos aprendido cómo funciona el método de descenso por gradiente. Pues eso es todo y los veo en el siguiente video.